La semana pasada, de manera inconsciente, empezamos un tema que ni siquiera yo tenía en agenda y yo creo que ni siquiera le había mencionado nunca que íbamos a tocar de ese tema acerca de lo que es la salvación. ¿O alguna vez se lo menciona que íbamos a hablar de la salvación? ¿Verdad que no? Ok. Y la semana pasada hicimos una breve introducción que, para así decirlo, nos hacía percibir un poco mejor el tema de lo que es la salvación. Algunos de los detonantes o de los puntos que nos llevó a este tema es algo que dice Apocalipsis 12:10. Y es que Apocalipsis dice, ahora ha venido la salvación, pero no solo la salvación. Miren las demás cosas que dice Apocalipsis. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, es algo incluso hasta que pudiéramos decir, será este versículo de Apocalipsis la respuesta al Padre Nuestro. Porque, si ustedes se fijan, Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pero Él también dice que el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Entonces, es como que se ve hasta un poquito contradictorio, si se pudiera decir, pero ahí es que está el secreto de qué es lo que estamos hablando. Y miren el orden del Apocalipsis, porque yo quiero que ustedes lo miren desde el orden como el Apocalipsis los ve. Primero salvación, luego poder, luego el reino de nuestro Dios y por último la autoridad de Cristo. Después voy a explicar cada uno de esos puntos, porque de la salvación nos falta mucho por decir. Ahora, Jesús durante su ministerio ya decía, por ejemplo en Marcos 5:34, tu fe te ha salvado. En Lucas 19:10, cuando está en la casa de Zaqueo, él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, ¿por qué Apocalipsis sigue anunciando la llegada de la salvación? A partir de ahí, un ejemplo, descubrimos también que Pablo dice, o más bien que se puede deducir que la salvación se divide en tres tiempos. Por ejemplo, Pablo dice, por gracia sois salvos. Luego dice en 1 Corintios 1:18, a los que se salvan. Y tercero, en Romanos 5:9, seremos salvos. Es decir, está hablando los que ya fueron salvados, los que están siendo salvados y los que serán salvos. La salvación aparece como una realidad pasada, presente y futuro al mismo tiempo. Luego observamos que en el hebreo no siempre aparece una sola salvación. ¿Se acuerdan que les dije eso? Que en hebreo no, aunque en español la Biblia siempre habla de salvación, en hebreo habla de plural, de salvaciones. Y en varios textos aparece la palabra Yeshuot. Por ejemplo, le leí lo que fue el Salmo 18:50, que dice, en la Reina Valera habla de triunfos, pero esa palabra triunfos es Yeshuot, o sea, es salvaciones, engrandeciendo las salvaciones de su rey. Entonces, de ahí surgió la pregunta, ¿y si hemos reducido la salvación a una sola definición cuando la Escritura la presenta de forma mucho más amplia? Es decir, ¿y si de manera perceptiva hemos reducido la salvación a dos cosas? Una, que es singular, y dos, que es algo a futuro, que no es algo que está ocurriendo en el presente progresivo, sino que la vemos como a futuro. Es decir, yo soy salvo, pero ¿de qué soy salvo? Seré salvo de no ir al infierno cuando me muera, etcétera, etcétera. Pero por lo que yo veo en la Biblia, uno, de hecho, yo voy a ser quizá un poquito radical desde ya. La Biblia nunca asocia la salvación con no ir, o sea, con ir al cielo. La Biblia no lo asocia a eso. Pero miren un ejemplo. Normal, porque Jesús no le dice a Zaqueo,
tú eres salvo y en el cielo. No, dice la salvación ha llegado a esta casa. Ve, la mujer encorvada. Y algo que me gusta es que des en cuenta que Jesús a Zaqueo y a la mujer encorvada le llama hijos de Abraham. Este es un hijo de Abraham, y a la mujer encorvada, este es hija de Abraham. ¿Ves? O sea que eso es otro tema que vamos a hablar. ¿Qué pasa? Todavía observamos que Dios había salvado también a Israel muchas veces antes de la llegada del Mesías. Por ejemplo, lo salvó de Egipto, lo salvó en el Mar Rojo, lo salvó por medio de los jueces, lo salvó por medio de David, por medio de los profetas. Entonces la pregunta que dejó de ser ¿qué es la salvación? O sea, ya no preguntábamos qué es la salvación. Pasó a ser ahora a qué salvación vino a traer el Mesías, que todavía no existía antes de él. Porque claramente Israel ya conocía la palabra salvación aún mucho antes de que Jesús naciera. Y es precisamente allí donde continuaremos nuestra investigación. Porque la pregunta que vamos a tratar de responder hoy es: ¿qué salvación vino a traer Yeshua? Vamos a tratar, no es que tengo la respuesta completa, pero vamos a tratar, porque eso es algo muy elevado, le digo, y es algo que a mí me ha parecido demasiado interesante traerlo en este conversatorio. ¿Por qué? Porque Dios, si ya Dios había salvado a Israel tantas veces antes de la llegada del Mesías, entonces debemos preguntarnos qué vino a traer Yeshua que Moisés no trajo, qué vino a traer él que David no trajo, qué vino a traer él que los jueces no trajeron. Porque si no respondemos esa pregunta, terminaremos convirtiendo al Mesías en un libertador más dentro de una larga lista de libertadores. Es decir, si no entendemos eso, la salvación de él no va a pasar más que otra capa de salvación que ya había venido. ¿Me siguen? Entonces, Jeremías dijo algo. En Jeremías 31:33. Porque aquí entra la parte de qué tipo de salvación vino a traer el maestro. Y una de las cosas que empiezan los profetas a decir es, Jeremías empezando, más para así decirlo, dice: pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Luego Ezequiel declara: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. O sea, miren esto. Desen cuenta que los profetas dicen: ok, ya Dios trabajó mucho por fuera, ahora vamos a trabajar por dentro. Porque si usted se fija, cuando el ángel dice que Jesús va a nacer, ¿qué es lo que él le dice a José? Y le pondrán por nombre Jesús, porque él ¿qué? Salvador no. Dice que él, ¿qué es lo que va a hacer? Salvará a su pueblo de sus... ¿De qué iba a salvar el pueblo Jesús? De sus pecados. Noten, por favor, que le está hablando de pecados, no de Roma. Porque si usted se fija, todo el Antiguo Testamento, cada vez que venía alguien a invadir a Israel, es porque el pueblo previamente ya había pecado. Y como el problema de Israel no eran las naciones, no era el país opresor que venía, sino su corazón y su mente, Dios tiene que trabajar de adentro hacia afuera. Porque el problema ya vemos que no era Egipto, que no era Babilonia, que no eran los persas, que no eran nadie de los que lo había sujetado a ellos, mucho menos Roma, sino ellos mismos. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué Dios dice? Voy a enseñarle a cambiar la percepción. Por ello es que vamos a decirlo así,
el arquetipo de salvación que el maestro viene a traer, y no solo que él viene a traer, sino el modelo mesiánico que él presenta, hace un choque mental con la costumbre del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a que vinieran a liberarlo de afuera, pero no de adentro. ¿Me sigue? Sí. Es decir, hay personas que les gusta que lo elogien mientras están fuera de casa. Ahora, en el momento que están en casa, no les gustan enfrentarse a sus propias realidades. Pero vamos a seguir aquí. Es decir, ya este tipo de salvación no está ocurriendo fuera del hombre, ahora está ocurriendo dentro del hombre. Dios sacó a Israel de Egipto en un día, como les dije, pero sacar a Egipto de Israel tomó 40 años. Y quizá ahí se encuentra una de las claves más importantes de toda esta investigación, porque muchos esperaban una salvación política. Muchos esperaban una salvación militar. Muchos esperaban una salvación nacional. Pero Yeshua o Jesús parece haber venido a traer una salvación más profunda. Una salvación que comienza en el corazón, una salvación que transforma la mente, una salvación que restaura la imagen de Dios en el hombre. Amén. No ya darle una identidad nacionalista, sino darle la verdadera imagen del hombre, finalmente. No es que sean más judíos, ni que sean griegos, es que sean imagen del Dios viviente. En otras palabras, no vino a traer simplemente una salvación que cambie el destino futuro del alma del hombre, sino que cambie totalmente su naturaleza. Por eso, cuando Pablo habla del perdón de los pecados, no habla solamente de ser perdonado, habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Habla de una nueva creación, de una nueva transformación, habla de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. No a un simple cambio emocional, si se puede decir, sino es entrando a otro nivel de naturaleza. Entonces, aquí viene una reflexión que yo hice en base a esto que he estado investigando. Y es que la salvación entonces no consiste simplemente con el perdón de los pecados, y le voy a explicar el por qué. Porque si el hecho de la cruz simboliza simplemente el absorber el pecado o destruir el pecado, bueno, felicidades. Ya hace 2000 años que Cristo hizo eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, más que ver, por ejemplo, que muchos dicen, pero si ya Cristo pagó en la cruz, o si ya pasó todo eso en la cruz, ¿por qué todavía no vemos la diferencia? Porque, a ver, la muerte sigue estando, ¿sí o no? La gente sigue pecando, ¿sí o no? O sea, todo eso sigue vigente. Ahora hay un detalle, que es que estamos viendo lo que falta por completarse, pero no estamos viendo lo que ya se inició. ¿Por qué razón? Porque ¿qué dice Dios? Que Él escribirá la ley en su mente y en su corazón. Pero vamos a buscar qué dice Jeremías más al respecto, porque solamente le leí esa partecita. Pero vamos a leer ese verso completo de lo que dice el profeta Jeremías. Porque lo que dice Jeremías ahí es algo que debe de prestarse la atención y quizás estudiarlo más seguido. Y es que dice, he aquí vienen días, Jeremías 31:27, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré, escuchen, sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal.
Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tendrán la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrá la dentera. Miren de entrada lo que Dios está diciendo. Ya nadie va a pagar consecuencia de nadie. Aquí cada quien es responsable de sus actos. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. No un pacto nuevo. Pero está bien. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón. Oye lo que dice. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, y aquí viene un punto, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en ese pedazo ahí es donde usted puede ver qué tipo, una, de salvación y dos, de trato Dios viene a actualizar con la humanidad. ¿Por qué razón? Porque aquí viene algo muy importante que quiero que ustedes tengan en mente. Cuando Dios le está diciendo a Jeremías ya que haré un pacto con la casa de Judá y otro con la casa de Israel, yo quiero que usted sepa que a quien Dios le está hablando, para que usted sepa de qué es casa de Israel y qué es casa de Judá, dice aquí en Ezequiel 37:15, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Y toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, no nos enseñará qué te propones con eso, dile, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a la tribu de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y le dirá, así ha dicho el Señor, he aquí yo, escuche lo que dice, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones de las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con sus rebeliones. Y por favor, presten atención. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Qué es lo que trato de enseñarle aquí, señores? Lo que Ezequiel está hablando, que de hecho ese capítulo, el que ustedes más la parte que más han leído de ese, es del Valle de Hueso Seco, ¿sí o no? Ok, eso que yo le leí ahora es parte de ese texto también del Valle de Hueso Seco. O sea, no me lean una sola parte porque es completo todo. El Valle de Hueso Seco es la profecía y otra profecía, otro paralelo a ese primero es continuidad de eso. ¿Qué les trato de decir? Que los hijos de Israel, como todos
se mezcló a través de todo lo que fueron las persecuciones, el asunto, el exilio y todo lo demás, se ligaron entre las naciones. ¿Qué pasa? Donde quiera que se mezcló, para así decirlo, hasta allá Dios extiende la salvación, para así decirlo. Pero no de una manera... Dios mío, ¿cómo se lo explico, Señor? No de una manera como se nos ha enseñado. Dense en cuenta que Dios no está diciendo ahí que ellos tienen que hacer algo. Dice, yo lo haré. ¿Me siguen? O sea, Dios no dijo ahí, ellos tendrán que... yo lo haré. Yo los perdonaré, yo los limpiaré, yo los restauraré, yo lo haré volver. O sea, no hay nada humano ahí que pueda hacer eso. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué pasa? Todo ese proceso, que es la parte que quisiera, ¿verdad?, resaltar de todo. Todo ese proceso, por eso le hice la pregunta, que si el pecado fuera, o le planteé, perdón, que si el pecado fuera el único problema, entonces ya eso se resolvió. El tema está que la salvación es tan amplia y la salvación cubre tantas áreas que uno de sus problemas es el pecado. Uno de sus problemas es el pecado. Pero la salvación se enfrenta a más de un problema. Sencillo. ¿La mujer encorvada se sanó, sí o no? Pues entonces la salvación enfrentó las enfermedades. ¿Saqueo cambió de su percepción de conciencia, sí o no? Entonces la salvación se enfrenta al cambio de conciencia de la mente. El tema de por ejemplo, ¿qué otra área? El tema de lo que tiene que ver. O sea, dense en cuenta que por ello que Pablo dice, y el último enemigo que será abolido o destruido será la muerte. Es porque hay una trayectoria que la salvación que fue consumada en la cruz se va ampliando progresivamente, va abarcando progresivamente. Es por ello que des en cuenta que el profeta Isaías, cuando habla del Mesías prometido, no habla de un hijo de David, sino que habla de la raíz de Isaí. ¿Qué quiere decir eso? Que está hablándote no de alguien que ya viene con el reino manifestado, sino que viene alguien con el reino en potencial. Porque Isaí es el reino en potencial porque David no existe. ¿Ves? Si Jesús viene directamente con el emblema de hijo de David, entonces ya automáticamente se mete el reino político, el reino de gobierno, el reino de mano dura que todos los judíos estaban esperando. Ahora, ¿dónde vemos eso que ellos estaban esperando? En Apocalipsis, sí lo vemos. Porque dice que Él viene a juzgar las naciones. Dice que Él viene a pasar un balance. Dice que Él viene con la lengua como una espada. Viene con un cinto de justicia. Viene con el lomo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él mismo luego viene y dice, yo soy el linaje y soy la raíz y soy el linaje de David. Es decir, lo que todos los judíos estaban esperando siempre, pero a nivel de salvación política, se va a manifestar luego. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir en un principio. Porque el problema no es ser salvo del sistema, es ser salvo de nosotros mismos. Por ello, el punto de entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo, no simplemente creer. Incluso el tema del fruto, Dese en cuenta. No, esto yo no lo puedo decir. Porque es que no quiero, ¿cómo se diría? No quiero contradecir. Bueno, no es una contradicción. Sino, no quisiera como que se malinterpretara lo que le voy a comentar. Miren lo siguiente. Miren lo siguiente.
Miren esto. El perdón de los pecados es solamente la puerta. Es decir, la cruz lo que hace es resolver la raíz del problema. Cambiar esa inclinación hacia el mal que había en la humanidad, que era de continuo hacia el mal. La salvación continúa restaurando todo aquello que fue afectado por la caída. Por eso la salvación parece alcanzar áreas donde el pecado ya no es el tema principal, como cuáles: la muerte, la corrupción, la debilidad, la ignorancia, la fragmentación, la separación, la restauración de la creación, la restauración del hombre, la restauración de todas las cosas. Y como dice Hechos 3, 20, 21, y Él envía a Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Déjenme buscar ese texto fuera de aquí, porque esto está bueno. Pero ¿están entendiendo o no? Ok. Miren lo que dice Pedro. Creo que fue Pedro que dijo aquí esto. Dice Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: Señor vuestro se levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero miren la parte que quiero resaltar de lo que Pedro dice, y es que es necesario que el cielo reciba a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, Jesús no está en la tierra ahora mismo porque hay un proceso de salvación que se está gestando de arriba hacia abajo. Eso va a ir así, paulatinamente. Hasta que venga aquí a completar lo que Él le empezó. Él vino a dejar un ancla, una garantía, como dejando, este es el inicial, vengo ahora, déjame ir trabajando en lo que vuelvo. Ustedes no están aquí. Lo que pasa es que Dios mío, Dios mío, Padre. O sea que todo lo que estamos haciendo ahora mismo. Eso está pendiente, eso no quedó en vano. Nada de eso es en balde. Ni los padecimientos, ni los procesos, ni la supuesta pérdida, ni las aflicciones, ni nada por el estilo. Porque Pedro dice en una parte, si mal no recuerdo, que gocémonos si estamos padeciendo, porque también Él padeció. A verdad que sí, aleluya. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que sucede, señores? Este tema está buenísimo. Es decir, que la salvación no es algo llegué, me fui. No, es algo que paulatinamente se va desarrollando, va aperturándose. Y a medida de que yo voy trabajando en mí, o que yo dejo que esa salvación trabaje en mí, entonces voy siendo transformado hasta llegar a la medida
pero que esa medida tiene que ver con capas de la salvación. Porque ya le acabo de mencionar que la salvación viene a salvar el pecado, la muerte, la corrupción, la debilidad, la ignorancia, pero no solo eso, sino aún la misma creación. ¿Qué pasa? Entonces luego la pregunta que quiero dejar abierto ahora mismo es, miren esto. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Observen, por favor, y préstenme atención. Mamita, presta atención tú también. Presta atención, chichi. Jesús dijo que Él vino a buscar lo que se había perdido. No dijo los que se habían perdido. Dijo lo que se había perdido. Entonces, aquí no hay que preguntar quién, sino qué se perdió. Eso va para el otro Shabbat. ¿Por qué razón le estoy explicando todo eso? Porque aquí viene, y voy a buscar esto porque lo tengo todo esto anotado. Esto, si Dios lo permite, va a ser parte de un libro. ¿Qué pasa? Pablo, ya yo le mencioné que habla de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No habla de un simple perdón. Habla de una plenitud. A nivel de la Sefirot, Gesed, amor, Geburá, dominio, disciplina, Tiferet, belleza, armonía, Nexa, perseverancia, Jod, humildad, Yesod, integración, Malhut, manifestación. Si usted observa el fruto del Espíritu, habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son iguales, pero tampoco son tan diferentes. De hecho, una de las cosas que nos han enseñado tradicionalmente es que si sentimos culpa es porque necesitamos perdón. ¿Sí o no? Pero que ustedes ya se le olvidó que era un sentimiento de culpa que le metían a uno por boca y nariz. Claro que sí. Pablo cuando habla de la salvación no habla de culpa. Habla de un estatus de diferencia o de transformación de imagen a transformación. Como dice Romanos 8:29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí el objetivo ya no es simplemente ser perdonado de pecado. Si el perdón de los pecados fuera lo único que a Dios le importara, entonces hace rato que esto lo habían de haber cerrado. Porque desde que Cristo murió en la cruz, si el problema es el pecado, ya la cruz lo resolvió. Entonces, ¿cuál es el problema? No, ustedes no están aquí, Dios mío. Porque ya el problema era el pecado, ya Jesús lo resolvió en la cruz. ¿Qué más esperamos entonces? Se fue la luz. Eso está como Le leva, sanaraba. Mamá? ¿Sabes que yo estaba hablando y dije, pero si ya Jesús murió por nosotros? ¿Qué es lo que nos enseñaron? Cristo murió por tus pecados. Ya a mí no me cuentan los pecados. Entonces, y ahora, Dios mismo dice, me olvidaré de tus pecados. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ya el pecado ya no es el tema. ¿tú sabes que yo estaba cuando fue que estaba no? De hecho, envió el Espíritu Santo. Entonces él murió de baile. Si el pecado es el único punto en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo, entonces se pudiera ver una percepción así. Pero que el tema de la salvación no es simplemente el pecado. El pecado es simplemente el primer escalón. Por eso que yo le digo a usted que si hubiera sido así, que nada más fuera el pecado solamente, Ya el mundo se había acabado. ya se había acabado. Pero entonces, Game over, en automático, porque Él venció. Él venció. Él venció el pecado. Él venció el pecado. Entonces, y aquí viene, es decir, dense en cuenta que ya aquí la salvación no se trata de un rescate.
como lo era antes. Es decir, el gancho más grande que la humanidad puede querer es que Dios lo salve. Ese es el gancho, el caramelo. Porque ser salvo no es librarte de algo, sino transformarte en algo o en alguien. Ay, Padre amado. Tanta gente equivocada que había. Mi amor, dime. Ya, yo confesé. Es decir, di que más allá del sol yo tengo un hogar. Está bien, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por gracia soy salvo. Es decir, no hay nada que yo haga para yo salvarme. Dios es quien determine si yo soy salvo. No yo. Yo no decido salvarme, señores. Eso viene de Él. Eso es Dios que lo da. No yo. Dios viene de Dios. Viene de Dios. De más nadie, del hombre. Si es así, es difícil de ser salvo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Le responde Jesús. Porque no depende del hombre. La salvación no depende del humano. Claro. Ay, sí. Por los clavos de Jesucristo. Es tan fuerte. Entonces, escuchen esto. En la mística hebrea se visualiza algo que es la forma que yo dije, es la forma más quizás fácil para yo explicar el tema de la salvación para que usted lo vea. Y es que a nivel de Sefirot, cada salvación se puede ver como una estación del desarrollo del alma. No algo distinto, sino algo que va vinculado a otro. Algo así como cuando Pedro dijo: a la virtud añádele conocimiento, al conocimiento añádele esto, a esto añádele dominio propio. O sea, cada uno de esos pasos son salvaciones en escala hasta que usted la unifica todas. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? De hecho, dice, le decía que el flujo normalmente va desde Keter hasta Malhut, del diseño a la manifestación, del potencial a la realidad. Es decir, por ello que en el Nuevo Testamento encontramos algo parecido con llamado, justificación, santificación, transformación y glorificación. Eso está en Romanos 8. Ahora bien, donde, vamos a decirlo así, podemos quizá visualizar ese proceso de lo que viene siendo las salvaciones de una manera objetiva en el día de hoy de nosotros es, por ejemplo, no que la salvación viene siendo de que 10 niveles, para que ustedes no me malinterpreten. No estoy hablando de niveles aquí, ni siquiera sé cuántos son, todavía no lo sé. Sino, ¿cuál es la evidencia de que la salvación está avanzando entonces? No qué salvación yo estoy experimentando, sino cuál es la evidencia de que la salvación está avanzando en mi vida. Todavía, Como dice lo viejo. de lo que se está pidiendo, ay, mamacita. Esto es algo, esto es diamante. Esto es más que un diamante. Por eso es que les digo, ahí es que para mí hace sentido presentar el tema de la Sefirot. Porque usted sabe que para usted poder estar en un equilibrio de todas, usted no puede ser muy bueno, pero tampoco ser muy malo. O en ese sentido, no mucho restricción, pero tampoco mucho libertinaje, sino balance centralizado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la evidencia de que la salvación está avanzando? Es simple. Cuando voy sintiendo más amor, voy sintiendo más dominio propio, voy sintiendo más misericordia, más verdad, más equilibrio, más integridad, más manifestación de la imagen divina. Porque ahí ya
no es algo que yo me estoy inventando que soy salvo. Es que me estoy... Ay, Padre amado. Es que me estoy pareciendo al autor de la salvación eterna. Así es. Wow, papá, gracias. Y le iba a preguntar eso. Porque Es decir, eso era lo que diferenciaban los discípulos. claro, se parece al tipo. Se parece. Entonces aquí viene la pregunta que lo voy a dejar a usted esta semana. Pregúntese usted mismo si se parece a la imagen de la salvación. Aleluya. Wow. Se lo dejo de tarea. No me respondan ahora. Amén. Entonces, ay, Espíritu Santo. Ya yo voy cerrando, déjame ver. Está bien ya con esta enseñanza. Aquí viene un punto. Quizás, y escuchen esto, señores, por favor, porque esto está algo fuerte. Quizás el fruto del Espíritu que usted luego detecte que está manifestando no es un indicativo o una evidencia de que ya somos salvos, sino más bien es una evidencia de que la salvación está avanzando y se está completando en mi vida. ¿Entendieron la idea? Repítalo de Ok. nuevo para confirmación. Ok, no hay problema. Es decir, es muy probable que la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros no es un sello de que somos salvos, pero sí de que la salvación está avanzando en nosotros. Ok. Ahora sí. ¿Entendieron? Sí. Ok, qué bueno. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo nunca presenta el fruto del Espíritu como una membresía de los salvos. Dios Padre amado, Señor, Espíritu Santo. Dese en cuenta que Pablo te lo muestra como una evidencia de que tú seas consciente si estás obrando en la carne o viviendo en el Espíritu. Porque él pone en contrapeso y manifiesta son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu es este. Te lo pone en paralela, carne y espíritu. Pero no te está diciendo con eso que el fruto es la certeza o la garantía o la manifestación de que ya eres salvo. Porque, como ya le expliqué, la salvación no es en un instante. La salvación es una restauración y toda restauración deja en evidencia visible de que está ocurriendo. Muchos se sienten cómodos porque dicen o sea, cuando leen las obras de la carne dicen yo no hago nada de eso. Está bien, tú no haces nada de la obra de la carne, pero haces tú del fruto del Espíritu. Porque aquí viene un detalle. Eso se puede poner en paralelo a lo del pana del talento que dice que tuvo miedo y lo enterró. ¿Qué usted cree? ¿Que eso es una obra de la carne o no? Sintió miedo. Entonces, si usted sentir miedo para el mundo espiritual equivale a lo mismo que adulterar, que sentir celo, que fornicar y que robar. Equivale a lo mismo. De hecho, la Biblia no es que dice por ahí que los cobardes no heredan. Ok. Dese en cuenta que no dice que los cobardes se pierden. Dicen que no heredan. Porque la salvación está vinculada a herencia, a recibir. No a simplemente ser librado del infierno, que después por ahí no sé en qué. Dependiendo de cómo vaya la enseñanza, vamos a ver si hablamos de todo eso. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿El fruto es evidencia de salvación o el fruto es la salvación misma?
Evidencia. Usted dice evidencia, usted dice salvación. ¿Y tú, Ela, qué dice? Repito la pregunta. ¿El fruto es evidencia de salvación o es la salvación misma? Evidencia. Perfecto. Ok. Perfecto. Y eso es bueno que lo tengamos claro, porque el fruto es una evidencia de que estamos siendo transformados, pero no es la garantía de que somos salvos. No, porque no es completado. Está bien completo. Por ello usted va a ver que Juan, ahora yo sé que ustedes van a entender por qué Juan dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Como Juan, tú me dices, y luego él mismo dice que, déjame buscarlo ese versículo para no tararear tal cosa, o más bien decir cosas quizá encima de eso sin sentido. Oye lo que dice Juan, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y oigan lo que dice luego primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Esta vaina se complicó ahora. Porque Juan me dice, si en verdad la simiente de Dios está en mí, que tiene que ver mezclado con la salvación. Si en verdad nací de nuevo, entonces el maligno no me toca. Pero después vamos a tocar de eso, de esa parte, porque no estoy ahí ahora. Lo que sí quería decirle, para que ustedes vean cómo Juan dice literalmente, si ya tú estás dentro del plan de la salvación, o sea, si ya tú estás dentro de, escuche, tú no puedes percibir fuera de ahí. Una vez yo le enseñé a ustedes, o les dije, Dios mío, hasta me gustó tanto esa frase que se me olvidó. Yo le dije a ustedes que por el hecho de nosotros todavía en nuestra conciencia y nuestro subconsciente tener una información injertada que no hemos soltado, todavía el poder de la muerte sobre nosotros sigue vigente. No porque tenga legalidad, sino porque nosotros no nos hemos actualizado a la nueva constitución del universo. ¿Se acuerda, verdad? Qué bueno, porque yo me acuerdo que lo dije. Es decir, no que la muerte existe, o sea, no que la muerte no existe. Y no que existe como en el sentido de que tiene alguna autoridad. ¿Me siguen la idea? Porque Apocalipsis dice que ahora quien tiene la autoridad sobre la muerte y quien tiene la llave de la muerte es Jesús. Y si Jesús es la simiente divina, es la simiente de Dios y es de quien se supone el Espíritu de Dios envió a mi corazón su Espíritu, por el cual clamo Abba Padre y por la cual la simiente de Abraham también está en mí, me quiere decir a mí que si yo me alineo a la imagen de Él y sigo trabajando en mi salvación, ¿qué muerte? ¿Dónde? No hay forma. No hay forma. De hecho, Jesús dijo acerca de Abraham, de Isaac y Jacob que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Señores, literalmente Jesús resucitó a esa gente. Con esa declaración,
Ya es, él lo resucitó sin esperar al tiempo final. Porque las tumbas de ellos están ahí. Entonces, ¿cómo es que son gente viva y que están muertas? Explícame. La Biblia dice que Moisés murió. Tato, ¿dónde está el cuerpo? Yo no sé si ustedes me van siguiendo la idea. Es decir, la gente que se impregnaron con esa verdad, que se preñaron, qué sé yo, con esa verdad, es como que se traspasaron a la realidad, señores. Y tienen tanto renombre en el mundo espiritual, aunque no haya evidencia en la tierra de ellos, porque no hay nada arqueológico que reparte, pero el nombre de ellos pesa en esta tierra. Pero déjenme seguir, porque ya voy a cerrar. Jesús dice en una parte, como ya se lo había dicho, muchos dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Y él les responde: nunca os conocí. Ahí hay personas con manifestación externa impresionante, pero algo no estaba bien. Entonces el fruto no puede ser reducido simplemente a un milagro, profecía, ministerios o dones. Porque, señores, Judas participó de eso. Judas posiblemente sacó demonios y de todo. Sí, parece. Ahora, Pablo va un poco más profundo. Cuando habla de los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23, no menciona milagro, profecía, ni lengua. Menciona amor, paz, paciencia, dominio propio. Es decir, habla de transformación del ser. Quizá la pregunta no es: ¿el fruto garantiza la salvación? Sino, ¿qué tipo de fruto estamos observando? Porque hay fruto ministerial, hay fruto moral, hay fruto espiritual y hay fruto de carácter. Y aquí viene un detalle, señor. Saqueo profetizó, pero Jesús dijo que la salvación llegó. Ni sacó demonios. Okay. Ni hizo milagro, ¿verdad que no? Okay. No, porque es que hacer milagro y manifestar todo eso no es indicación de salvación. Es lo que estoy tratando de decirle. Porque hubo gente que sacaron demonios y Jesús no lo conoció. Es decir, más que preocuparme de manifestar el poder de Dios, por ello des en cuenta que le leí en Apocalipsis 12:10 de un principio. Miren lo que dice Apocalipsis 12:10, se lo leo de nuevo para ver si se la llevan ahora. Es que dice: lo primero que vino es la salvación. Lo segundo fue el poder. Es decir, que si yo me concentro tanto en buscar el poder, pero no entender la salvación, es muy probable entonces que Jesús no me conozca, pero yo tengo el poder. Porque la vida eterna, dice la misma palabra, es conocer a Dios y a Jesucristo y a salvación. Padre amado. Porque eso es lo que significa el nombre de él, salvación. Y la vida eterna consiste en que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a la salvación. Es a mí, que soy salvación, conózcanme. Ustedes no están aquí, Dios mío. Ay, Dios mío. Por ello, Apocalipsis lo primero que pone es: ahora ha venido la salvación. Segundo, el poder. Tercero, el reino de nuestro Dios. Y cuarto, la autoridad de Cristo. En ese orden va el proceso del crecimiento de la salvación. Ahora, ¿qué fruto apareció cuando Zaqueo se manifestó? Miren esto, fruto. Wow, voy a decir algún tema: frutos de la salvación.
porque hubo una restitución, hubo un arrepentimiento y de paso hubo una transformación. Es decir, el fruto no compra la salvación, pero la salvación auténtica inevitablemente produce fruto. Un árbol no da fruto por convertirse en árbol. Da fruto porque ya es árbol. Repito, un árbol no da fruto para convertirse en árbol. Es decir, yo no estoy dando fruto del Espíritu por una simple conversión. Es que ya esa simiente está dentro de mí. Esa naturaleza de ese fruto está dentro de mí. O sea, el fruto, ni siquiera des en cuenta que el fruto es del Espíritu, no es suyo. Gracias, gracias. Por ello es que la misma Biblia dice que las obras no salvan a nadie, para que nadie se glorie. Por lo que le estoy diciendo, porque la salvación no depende de mí. Que después voy a buscar qué papel juega uno para uno salvarse, porque si la salvación es por gracia, ¿dónde entro yo? Entonces, las obras no son raíz, son la evidencia que existe una raíz. Ahora bien, el fruto no demuestra que la salvación terminó, demuestra que la salvación está avanzando, que fue lo que yo quise explicarle de un principio. Entonces, ¿qué sucede? Estoy cerrando ya, estoy cerrando. Papá Dios. Entonces, miren esto. Si entendemos que la salvación es progresiva, entonces el fruto no es una prueba jurídica de que ya somos salvos, sino es una evidencia biológica de que la vida está ocurriendo o la salvación está ocurriendo dentro de. Como un árbol vivo produce fruto, no porque esté intentando demostrar que está vivo, sino porque está vivo. O sea, el agua no se mueve para que digan, miren, soy agua, es que estoy vivo. ¿Me sigue? Doy agua, o sea, estoy fluyendo porque estoy vivo. Entonces, muchas veces nosotros nos tratamos de enfocar en querer qué fruto voy a producir y no nos enfocamos en simplemente en ser e imitar al Hijo de Dios. ¿Ya? No es forzar la vaina para que digan que soy, para que den testimonio de mí. Es que yo me deje envolver por la vida de Dios. ¿Qué es lo que Jesús dice? El que guarde mi palabra, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Es simple. Es que lo que el Padre quiere esto, pues déjame hacerlo. Cuando ya el cielo vea que yo me alineo a esa corriente, esa misma corriente va a producir todo, sin forzar yo nada. Entonces, algo que quiero que ustedes siempre tengan presente. Señor, y quiero que eso sí lo tengan pendiente. Y léanse eso del tema del fruto. Esto en Gálatas 5, 20 a 22. Pablo dice que los que practican tales cosas, es decir, el de lo que es la obra de la carne, dicen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice literalmente, los que practican tal, o sea, lo que son las obras de la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Pablo no está hablando simplemente de una recompensa, como una corona y que ya tú eres salvo. Me están hablando de herencia. ¿Por qué me está hablando de herencia? Porque aquí la meta es que todos seamos hijos, no creyentes. Que seamos hijos, no creyentes. Esto está fuerte. Es decir, el tema de perderse o salvarse, más que simplemente salvarse y perderse, tenemos que verlo como un cambio de naturaleza, a la naturaleza divina que Dios quiere, a mi naturaleza que heredé por default.
Eso es salvarse y perderse en manera simple. Entonces, si la meta final es llegar a ser espíritus vivificantes, como dice 1 Corintios 15:45, entonces el fruto no sería simplemente una señal de membresía espiritual, sino que sería la evidencia de que la vida del espíritu está desplazando progresivamente la vida anterior que yo tenía. Es decir, la evidencia del fruto del espíritu es una prueba, pero para mí, no para los hombres, de que la vida o la nueva criatura o la nueva imagen que Dios quiere de mí se está gestando y se está formando. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ya entienden por qué Pablo dijo eso. Hasta que Cristo, he aquí doblo mi rodilla y oro hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque la meta de esto es no ser un Cristo de que otro Cristo, no, sino es encarnar esa naturaleza. Porque la salvación entonces, familia, ya no es vámonos para el cielo, sino es la naturaleza de Cristo reemplazando progresivamente la naturaleza caída. Y puedo seguir y abundar más, pero cierro con esto. Porque Pablo no está hablando de ir al cielo o ir al infierno. Él no dice arrepiéntense, conviértanse para que no vayan al infierno. O tienen que dar fruto para que no vayan al infierno. Ese no es el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo es: produzcan fruto, hagan eso hasta que Cristo sea formado en ustedes. No está hablando de ubicación, o sea, no es que me voy para el cielo o me voy para el infierno. Es que Cristo sea formado dentro de nosotros. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Luego Pablo dice vestido del nuevo hombre. Pablo dice en Efesios 4, despojado del viejo hombre. En Colosenses, os habéis revestido del nuevo hombre. Es decir, Pablo habla de viejo, de nuevo, de nueva creación, de imagen, transformación. Pablo no, ni por un carajo, está enfocado en el infierno. No está pensando en esa vaina. Sino que él está tan obsesionado. Y no solo él, hasta la misma creación. Dice que ella gime esperando la manifestación de los hijos. Es decir, la salvación no consiste únicamente en ser librado de algo, sino consiste en ser transformado en alguien. Y eso es más fuerte y más pesado y demanda más responsabilidad todavía. Porque ahora no es que en el futuro, es que la transformación es ahora. Por eso la salvación se puede ver en la línea de tiempo como ahora, futuro y presente, porque es algo continuo. Porque una persona puede ser rescatada de una prisión. Alguien usted lo puede sacar de lo que sea, hasta de la pobreza. Pero si no cambia la mente, sigue pensando como pobre. Ya yo le hice el ejemplo de que Israel salió de Egipto, pero Egipto tardó décadas para salir de Israel. Y ahora, Adán, el primer Adán, el postrer Adán, así hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso suena menos, señores, Pablo lo está diciendo claro. Ahora hemos traído la imagen del terrenal. 1 Corintios 15:49. Y luego traeremos también la imagen del celestial. ¿Dónde rayos me están diciendo que si yo me pierdo, no me pierdo? Pablo no está enfocado en eso. Está enfocado en que somos transformados. Eso no es un castigo, es ser pasado de una humanidad a otra. La salvación no es solamente salir de Egipto, es dejar de ser egipcio. Padre celestial. Vamos a dejar esto aquí ya. Es decir, Dios sacó a Israel.
Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto para que sean Israel. Pero óyeme, tengo 400 años. ¿Qué Israel ni qué 8 cuartos? Yo soy egipcio. Tengo mi vida entera aquí, generaciones más generaciones vienen, y ahora tú me dices que yo soy israelita. ¿Y eso? Espíritu Santo, Dios de gloria. La salvación no es simplemente ser perdonado, es que ya deje de pensar como Adán y empiece a pensar como Cristo. Ahora, este sería, yo creo que otro tema. ¿Qué realmente es convertirse en hombre de Dios o en el hombre que Dios tenía en mente desde el principio? Eso tiene más, eso es más potente que cielo e infierno, porque el Dios nunca está enfocado en cielo e infierno. Es en el que el hombre trascienda cosas mayores que ellos ustedes harán. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Qué diantre ellos vieron que nosotros no estamos viendo? Todo está escrito ahí, nosotros no lo aplicamos. Yo digo que las prédicas son más difíciles que lo que está escrito ahí ahora. Que no me dicen nada de eso. Entonces, Ay, santa Dios. ¿qué fue lo que vamos a estudiar la semana que viene? ¿Qué fue lo que se perdió? Porque le voy a dar un dato. ¿Qué la gente dice que se perdió? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Lo que ustedes ya saben de por default, no por lo que ustedes vayan a sospechar después de esta clase. ¿Qué siempre nos dijo que se perdió? La humanidad. La humanidad que se iban al infierno, eso se perdió. Pero voy a dar un dato. La humanidad nunca se ha ido de la tierra. No que muere y no se arrepiente, va para el infierno. Pero que la humanidad nunca se ha ido de la tierra. Pues, La humanidad siempre ha estado aquí, ¿o no? sí. Se reproduce, crece y muere. De hecho, cuando Dios dijo que Adán iba a morir, Adán siguió vivo y vivió casi 1000 años. Oye, que bendita muerte, tú vives 1000 años, ¿eh? Muerte más veo yo ahora cuando uno llega a los 80 y es a chepa. A chepa 80. Entonces, ¿qué se perdió? ¿Perdió solamente Adán el perdón? Eso es imposible. Porque no existía la palabra, ni siquiera la doctrina de pecado. Dios santo. ¿De qué tú me estás hablando a mí si ni siquiera Pablo dice, yo conocí el pecado por la ley? ¿En qué momento entró la ley? Gracias. Nadie para atrás conocía que era el pecado. Entonces toda esa gente no sabía nada. Yo no sé, vamos a ver, lo veremos después. Yo tengo tantas cosas anotadas aquí que eso da miedo. Entonces, si la salvación del Mesías no consiste únicamente en librarnos del pecado, y si consiste en restaurar todo aquello que se perdió desde el principio, porque si vemos qué fue lo que se perdió en Adán, entonces vamos a descubrir qué fue lo que Jesús vino a restaurar. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que se perdió? Eso, si Dios lo permite, lo hablaremos en el próximo Shabbat. No se olvide de